Bueno, ¿qué tal? Voy empezando, me dices. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Bien, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. A ver, cosas puntuales referentes al programa del TIA Portal. Este se implementó justamente para poder hacer el diseño de los modelos S7200, ¿sí? Que fue una gama que implementó, bueno, fue uno de los últimos modelos que fue implementando. En este programa, pues, de manera puntual, un segundo, igual. Viene incluido dos plataformas. Una es la del Step 7, que es generalmente la que usamos, por ejemplo, en el programa del MicroWin o en el que está haciendo en teoría para hacer la programación ladder. Y aparte tenemos la plataforma del WinCC. En esta es donde se hace la parte de las aplicaciones SCADA, lo que es referente al HMI y toda esa cuestión. ¿Sí? Entonces, para poder crear bueno, al momento de crear el proyecto, podemos ir agregando los dispositivos. Tenemos entre lo que son controladores y HMIs. Primero vamos adjuntando la parte de control con el PLC que vamos a usar, modelo 1200. De manera puntual, entre lo que va a estos tipos de CPUs, que todos mantienen una arquitectura compacta. Esto quiere decir que vienen incluidos con señales digitales, con señales de entradas o salidas, perdón. Dependiendo de los modelos, pueden ser digitales, como menciona acá, o analógicas también. Ya mientras va avanzando, pues estas características como memoria de trabajo o la cantidad de entradas van mejorando también. Entonces, a ver, voy a encender la simulación. Denme un minuto. De igual manera, así como se va juntando lo del PLC, se va trayendo lo del modelo del HMI. Esto más que nada es para poder hacer monitoreo y visualización de los procesos. La idea es que esto sea en tiempo real y que facilite al operario poder tener un control de las máquinas. A su vez también es saber cómo están observando las variables. Los diseños del HMI pueden variar bastante, siempre a criterio del desarrollador. Generalmente se busca poner una pantalla inicial donde tengamos botones que nos ayuden a desplazarnos, que interactúen únicamente con la interfaz, a desplazarnos entre las imágenes. Otras posiblemente para poder tener un registro de usuarios e ir acoplando más. Esto ya puede ser por la parte de administración, algunas ventanas de avisos, ¿no? Pero como les digo, estos únicamente interactúan con el HMI. Aparte se adjuntan ciertos controles que ya también van siendo programados en la parte del PLC, como los botones de Start, Stop, o lo que viene a ser la selección de sabor, detalles así. Entonces,
A su vez, como se hace la parte de control, se trata de implementar la parte de visualización, implementando ciertos indicadores en donde van cambiando apariencia o van haciendo un parpadeo, van cambiando la figura. Ya esto va dependiendo qué tan dinámica se quiera representar los procesos. Generalmente son más puntuales, no hay tanto dinamismo como los de acá, ¿sí? Pero como todos estos están trabajando de manera virtual, pues se apoya de las herramientas que tiene el programa también. A partir de eso, pues bueno, podemos seleccionar cualquiera de los sabores y a medida de ese punto ya vamos enviando las señales. Esto se va acoplando a lo que ustedes han programado en el programa de FluidSync. Con ciertos temporizadores se va haciendo el ingreso, ¿no?, de cada uno de los insumos, gaseosa, pisco y limón. Luego eso se habla del tiempo de mezclado. Igual, se trata de ir apareciendo algunos elementos visibles según las señales, añadiéndoles parpadeo y elementos que manejan variables de tipo entero que pueden hacer la simulación, ¿no?, que se está llenando o vaciando el tanque. A medida que va pasando, igual, ¿no?, se va encendiendo la faja transportadora, desplazando las botellas. Para cada uno de los cambios de etapas se pone una indicación referente, como también el cambio de estado del mismo producto que está pasando en este caso. Después ya se va tratando de mantener la secuencia con ayuda de una lógica aparte que es para el HMI, puesto que en realidad todos estos elementos deberían ser accionados, ¿no?, por los sensores, pero como no tenemos ningún en físico, para no estar manipulando desde el mismo PLC, se crea justamente esta lógica extra. Entonces, igual, el proceso se plantea como ustedes me han comentado, ¿no?, la parte del llenado primero, bueno, la parte de mezclado, posteriormente el envasado, 4 botellas, un cilindro cerrado hasta que pasen las botellas siguientes. Luego viene la cabina donde es el chapado, roscado y el fechado. Y posteriormente estas se van acomodando en la zona de paletizado, donde de igual manera 2 cilindros neumáticos van acomodando las filas de botellas. Aquí está, de acá, perdón, no me he dado cuenta, disculpa. Bueno, me comentó en el ITSA que acá no es una torre de 64 botellas, sino solamente van por caja, entonces ese pequeño detalle ahora lo cambio. Bien. Posterior a eso, y bueno, cuando se forman las 4 filas, esta simulación está sujeta a la última salida que viene de la parte del fechado. Mm, De repente también aumenta un poco más la velocidad, porque lo veo. Con esa última indicación, pues ya avanzan las botellas de acá. Y cuando están formando el grupo de 16, ya se hace el traslado a través de, bueno, un actuador lineal. Aunque usted lo ha puesto como un cilindro, ¿no? Igual está bien. Y a través de unas ventosas. Estas ya se van posicionando en filas de 4 en sí, pero y ahora ya cambié este detalle. Si le damos stop y le damos maracuyá, bueno, ya inicia. Ahora toda la simulación va a adquirir este color. Entonces, para realizar todos estos efectos, principalmente nos apoyamos de las imágenes, parte de la administración también, para la parte inicial.
configuramos una plantilla en donde podemos tener botones en donde a estos elementos se le pueden agregar determinados eventos. Esto va a variar referente al tipo de elemento que estoy usando para poder interactuar con el interfaz. Más que nada algunos que nos puedan activar otras imágenes, que son las que estamos planteando acá. Podemos tener n número de imágenes, ya dependiendo del diseño. Algunos sin especiales para la parte de avisos, o que nos llevan a la parte principal. Aparte de eso, los que se van a comunicar con el PLC ya están sujetos al tipo de función que se desee realizar. Para los pulsadores, se colocan eventos de pulsar y soltar, puesto que se tiene que manipular una variable, justo como un pulsador, ¿no? Que active la señal por un instante y que la desactive al momento de soltar el pulso. Este se repite para el start, para el stop y para la señal de emergencia. Solo que este último ya trabaja como interruptor. Se mantiene encendido hasta que, bueno, vuelve a darle clic. Ya se puede ir jugando con los gráficos. Es cuestión de diseño. A partir de eso, pues bueno, en la pantalla inicial, algunos indicadores. A estos elementos ya se les juntan animaciones que pueden ser entre apariencia o visibilidad como movimientos. De igual manera, todas estas animaciones están sujetas a las variables programadas en el PLC. Ya dependiendo de la señal, si es digital o analógica, se va jugando con los colores y así. O algunos elementos hacerlos visibles cuando damos las señales de interrupción. Y a su vez en la parte de propiedades asignarle algún tipo de parpadeo. Posterior se puede ir agregando gráficos o bueno, modificar el panel y así, ¿no? Entonces, la imagen de selección, igual, para todos los instrumentos que estamos utilizando se tiene que poner algún tipo de indicador. Para las electroválvulas, cuando estén siendo accionadas, que vayan cambiando su apariencia dependiendo de la señal. Un gráfico correspondiente, también para la parte del motor, por ejemplo. Igual acá. Ya las indicaciones que se deseen poner va a criterio del grupo también. Para darle un pequeño efecto de llenado, podemos apoyarnos de elementos tipo barra, donde se deben crear variables de tipo entero, recordando que el PLC puede manejar variables, ¿no? Las digitales, las de código binario con las que trabajamos normalmente, direccionadas con la 10.0, pero aparte también puede trabajar con variables de tipo entero, fecha, números reales o tiempo de día. Bueno, ahora sí. A esto ya se le puede asignar un rango y en base a esto se va haciendo algunas combinaciones para poder mostrar el efecto de que sube y de que va bajando, ¿no? Después ya se sigue asignando para las demás electroválvulas. Acá hay unos detalles, acá hay un detalle particular. Para poder hacer la representación de color,
Sí. Mm, a ver, ¿cómo es este gráfico? Ya, las variables de tipo entero se van adjuntando en tipos de datos de formato palabra o Word, como es su nombre en inglés. Esto básicamente es un conjunto de 16 señales que van siendo numeradas del 0 hasta el 15. Entonces, nosotros podemos trabajarlo de tal manera como si fuera un código BCD, código binario, y poder asignar a cualquiera de estas señales, ¿no? Desde la 0 hasta la 15, una indicación para que me vaya representando si es del color de, para que sea el color de limón o el color de maracuyá. Entonces, se crea este tipo de variable, formato hexadecimal, o bueno, BCD. A partir de eso se tiene la indicación. Eso aparece acá. Un segundo. Oye. Entonces, por ejemplo, la dirección que hemos escogido nosotros es la 25, y dentro de estas hemos asignado lo que es el color de limón y el color de maracuyá. El único detalle es que el PLC hace una cuenta como que al revés, un tema así. Y esta viene a ser la posición 8 y esta la 9. Y justamente estas son las variables que se van adjuntando acá, ¿no? Ya a partir de eso se va programando para las demás tuberías a partir del tanque mezclado. Y de igual manera se aplica para las botellas. Estas son un conjunto de imágenes, como pueden ver acá, ¿no? En donde se tienen principalmente las botellas vacías, luego por ahí las botellas verdes, o bueno, amarillas, y las últimas. Entonces en la animación se va agregando la parte de visibilidad, sujetas a algunas combinaciones que se ha hecho en el PLC. Posteriormente, una vez formado el grupo, se declara una animación de movimiento, en donde de igual manera se va a crear una variable de tipo entero que se va a ir manipulando desde el controlador. Se le puede asignar un rango cualquiera para que a partir de este rango se vaya desplazando alrededor de todo este eje, que podemos variar también. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el punto 50 se pueden apoyar de algunas instrucciones para dar indicación de que se active la parte del llenado, el fechado y así. Para la parte del paletizado igual. Se hace el conjunto de botellas, se le va agregando las animaciones de visibilidad y por último la de movimiento. Posteriormente a estas también, a todo este grupo, este es un grupo un poco más grande, creo que no, ya se va agregando por filas. Bueno, creo que hice un grupo de grupo. Acá está.
Bueno, se va agregando las cuatro filas por las botellas, tanto sean las de las amarillas o las verdes. Y luego de eso, a este grupo se le añade el último, que es para, bueno, poder representar lo de la plataforma. ¿Sí? A los elementos, por ejemplo, de la ventosa, la parte de abajo, el azul de acá abajo. A eso ya se le agrega animación al nuevo grupo que se está formando. Eso creo que es este de acá. Y posteriormente a todo el conjunto ya se le añade lo que es la animación de movimiento. ¿No? Y bueno, como les digo, me comenta en el Itza que acá solamente es una caja, no es una torre 16, entonces ahora lo cambio. Eh, una vez programado todos estos puntos, ¿qué es esto? ¿Dice? Ah, se fue al costado, qué raro. Se fue acá, este es el primero, este es el cuarto, el segundo. Ya. Bien. Luego de haber hecho todas las configuraciones del HMI, bueno, en realidad se trabaja al revés, pero se los explico así porque es más fácil. Se van juntando los bloques de programa, primero la lógica principal, que es la que ustedes han planteado en el FluidSync. Bien, eso está como tal acá. Yo he manipulado hasta la parte del fechado. Posterior a esto, toda esta parte del paletizado, todo este segmento, sí no lo he revisado, solamente lo he pesado. Esto por un tema de tiempo, porque acoplar esto a la simulación me va a llevar más, porque lo han hecho un poco largo. Entonces, todo lo demás, sí, algunas señales, algunas salidas están acondicionadas para que trabajen como los sensores. Y todos estos elementos están en el bloque de simulación. Ahora, más que nada, para poder yo estructurar un poco mejor, he separado lo que es las combinaciones para lo que es el insumo de limón y lo de maracuyá. Pero como les digo, es únicamente para yo poder guiarme, porque se me hacía un poco confuso trabajarlo directo desde acá, porque son bastantes. No es que sea necesario agregar estos últimos bloques. Por lo pronto, mm, para que puedan observar el modo para que puedan ver el modo observación, mando las lentes de acá y ya pueden ir observando, ¿no? Esto, si quieren mejor entenderlo, vayan haciendo la simulación y repiten todos los procesos, porque igual es un poco largo. Que expliquen todos los segmentos no es posible. Explicarán uno o dos, entonces tengan bien referenciado la idea de alguno de esos. Y ya. Y bueno, a través del HMI vamos mandando la señal de estar.
Estos recuerdan que se almacenan en datos de memoria, no son en las salidas, son datos internos del controlador. Y a partir de eso vamos dando la confirmación. Y lo que se hace es a través de una marca de ciclo, una señal que se va a estar apagando y prendiendo constantemente, que ha sido previamente configurada en el dispositivo, va a estar cargando una variable, ¿bien? Porque le vamos a sumarle uno, y a la medida que va aumentando, justamente se va teniendo, ¿no?, esa vista. Para poder hacer el decremento, ya usamos una instrucción de resta. Y nos apoyamos de las instrucciones de comparación para poder bloquear, por ejemplo, la entrada de suma y poder pasar a la entrada de resta, a través también de algunas señales que vienen de su circuito que ustedes han hecho. Para poder representar el color casi siempre a las salidas finales. Oh, esta es la selección, creo. Esta es para la selección, por ejemplo. Para el dosificador. Bueno, una vez se completan algunas señales que vienen de la parte de la confirmación de colores o así, se va activando para poder ir desplazando las botellas. ¿No? Como ven, como estas están sujetas a un rango, dependiendo de la posición, se puede activar las salidas para el llenado, para el chapado y así. Luis, una pregunta respecto a eso. Dime. ¿Está pasando el líquido directamente del tanque de mezclado a las válvulas de la llenadora? ¿O hay un tanque previo a eso de la llenadora? Ah, eso es lo que no entendí bien. ¿Para qué era el tanque ese que me decían? Lo que sucede es que para que la llenadora se pueda llenar por completo en el tanque de mezcla, bueno, el tanque de mezcla va a estar llenado por completo y todo el líquido que está en el tanque de mezcla va a pasar al tanque de la llenadora para no tener tiempos muertos, porque si esperamos que el tanque de mezcla se vuelva a llenar todo, va a haber un lapso donde no vamos a llenar las botellas. Y Oh, para ya. evitar Pero, eso, íbamos a tener el tanque de la llenadora. ya, claro, claro. Pero, por ejemplo, ese punto es más fácil agregarlo en el inventor. Porque acá no es como que se va a Claro, en el diferenciar invento mucho. justo ya lo había agregado, pero o sea, en la parte de la simulación, como no lo veía. Podemos dar referencia del icono de acá, que detrás de esto, ¿no?, está la parte del tanque mezclado. Porque si me dices que es un tanque, o bueno, en todo caso agrego una imagen referencial. Claro, sería bueno en todo caso, si se puede. Ya sé, por ahí veo cómo lo acoplo. No sé si acá o acá. Estoy viendo. Y así. Vamos jugando con las señales que estamos creando dentro del bloque de simulación y a partir de eso se va adecuando al bloque principal. Por ejemplo, la de acá. Si quiere ver las referencias, únicamente seleccionan seleccionan la variable y presionan F11. Bien, de acá ya se pueden guiar en qué segmentos están siendo utilizados estas señales. Como les digo, muchas de estas señales que se van adecuando en el bloque de simulación se van acoplando a la línea de los sensores. Generalmente se hace la conexión en paralelo para que pueda hacer la misma operación. En algunos casos de interrupción, pero va por ahí. A partir de eso ya se apoya con algunos temporizadores para poder hacer, por ejemplo, la parte del chapado, arroscado y el fechado. Son temporizadores con retardo a la conexión. Por ahí de vez en cuando la pregunta, los TON.
Segundo. Para la parte del paletizado igual. En base a las últimas condiciones, que es en este caso la señal del último temporizador, se va accionando una señal y a partir de esta se va haciendo todo el juego del paletizado. Hasta que lo depositan en la parte de las bandejas. Creo que hay un instante donde se propaga. Luego ya con las instrucciones de comparación se van declarando salidas. Y con ayuda de un contador se van bloqueando algunas señales para que no se repitan algunas simulaciones. Esto por el hecho que estamos usando una carga. Y para que se pueda mantener cíclico, sin el hecho de usar tantos temporizadores en cadena, ya los mismos se le va jugando con la interrupción de su señal. A medida que vamos teniendo la confirmación de los contadores, que hay una, dos o tres, cuatro botellas, se van seteando algunas señales, se dejan activas. Para que puedan ir interrumpiendo el paso de las demás. De tal manera que no se repita todo el proceso, porque si no, probablemente al momento de mandar la 4 habrían las 4 botellas de plano. Ya para el último punto, al momento de que se posiciona el último, con la ayuda del temporizador que está de manera inicial, se ayuda con unos bloques de transferencia para poder mandar un 0 a la variable que está haciendo el movimiento de las botellas. Se van seteando cuál es la cantidad, o bueno, la fila que está pasando. A partir de eso, cuando ya se tenga la cuarta fila, se activan algunas señales y otras se setean para que haga la simulación final del paso bueno, la simulación de salida, ¿no? Que me parece que es en la parte de abajo. Y de igual forma, con la última señal de confirmación que viene el temporizador de arriba, se va incrementando la cuenta con los apoyos de las instrucciones de suma. Cuando llega al último punto, ya con esto interrumpimos la señal principal que se había seteado para toda la simulación de paletizado. Y a partir de eso ya el proceso se puede mantener cíclico. Como le digo, para la parte de colores, las señales que son de salidas originalmente se le va adjuntando, ¿no? Lo de la combinación de color de limón o color de maracuyá. Se van desglosando justamente para tener este efecto. ¿Sí? Para los primeros segmentos, bueno, para la primera parte que es de llenado se lo he trabajado con las salidas directamente, para los últimos ya sí estoy simulando algunas variables internas para hacerlo. Ya. Y luego de eso, entre comentarios puntuales, bueno, pueden ir mostrándole al ingeniero, ¿no? Que estos dos elementos que estos dispositivos se conectan a través de un tipo de interfaz
que para el caso de los modelos S7200 es una interfaz Profinet. Y este también está habilitado para el HMI. Este se puede acá, se puede borrar. Le hice una pregunta ahí, porfa. ¿Ese PLC se puede ver más de cerca de repente? Sí, en la parte de configuración de dispositivos, ya puedes ver los módulos como tal. Recordando que aparte del módulo principal, que es el CPU, tenemos unos módulos de señales que son de entradas y salidas digitales, uno de entradas analógicas y uno más de entradas y salidas digitales. Esto por la cantidad de instrumentos que tenemos, puesto que estos modelos, por ejemplo, el CPU únicamente tiene un límite de 14 entradas digitales y a salidas. Bien, nosotros teníamos varias. Para observar esto Pero último, en la parte de... Dime. de por sí en ese PLC no se puede ver tipo qué entradas hay y qué salidas, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. Si le das más zoom, Ah, ok. ajá, le puedes ver las etiquetas de todos los módulos. Esto está sujeto, ¿no?, a lo que está programado en la tabla de variables, que es como la tabla de símbolos del microbit. Si los quieren ordenar, más que nada le dan clic en dirección. Y ahí ya pueden tener el conteo de las entradas que tiene. Las que son de tipos datos bool son digitales, tipos datos palabras son señales analógicas. Y por último, de las salidas. Si lo quieren ordenar mejor, pues el programa les puede botar un pequeño Excel. Ahora se los envío. En total nosotros tendríamos 30 entradas, ¿no? Según ese cuadro. Sí. Ujú. Aunque, bueno, sí, he reducido las que no se usaban. Si por ahí se me ha pasado una, ya lo puedo ver. Entonces, ya acá se les puede hacer más fácil hacer su cuadro de las tablas de símbolos con las direcciones, que a veces creo que también pide esta parte el ingeniero. O algún comentario opcional. Mm, y bien. Mm, Ya hay algunos puntos extras que ahora agrego, que es la parte de administración de usuarios. Crear un pequeño registro de usuarios, asignarles un grupo y a partir de estos grupos crear permisos. Ya dependiendo de estos, al acoplar, ¿no? Se pueden ir creando más también. Estas configuraciones se hacen dentro del HMI y posteriormente a la parte ¿dónde está? A los botones que van a controlar lo que es la parte de inicio o paro. En sus propiedades se le agrega este elemento de seguridad. Y ya posteriormente al iniciar otra vez el HMI, me va a botar el cuadro de inicio de sesión. Lo de los usuarios ahora se los paso, bueno, o sea, la lista con las contraseñas, ya únicamente la declaren. Bien.
Y por lo pronto, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Sí, porfa. En la pantalla inicial, donde elige los sabores de limón y maracuyá, abajo hay para poner la cantidad Oh, sí, de esto debe gaseosa. ser. ¿Eso está funcionando o ya no? No del todo, por esto que lo trabajo con tiempos, pero es De que de ahí repente también se creo que podría controlar, de ahí o sea, recuerdo que me comentaste que era único la cantidad, entonces creo que también por ahí ya no le añadí, o no era así. sí, 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 pero como lo veía, de repente, o sea, aunque sea solamente como que poner la cantidad e igual todo lo demás sea igual, ¿no? De repente solamente como para finta, algo así. No sé. Ah, sí, normal. Yo ahí lo cambio ese entonces. Pero o sea, solamente se pondría la cantidad de gaseosa, o sea, se digitaría o como. Sí, para no alargar mucho el programa, sí, más que nada lo ingresas el valor y ya. Y igual no. Ingresas el valor y luego le das selección de sabor y ya continúa toda la simulación. Ah, ya, otra pregunta es que el profe había dicho que iba a fijarse bastante en la explicación del PLC. Y justo por eso te preguntaba si ahí se podría ver las entradas y salidas, pues, porque se podría explicar de ahí directamente o crees que tendríamos que hacerlo en otro lado. No, en realidad te apoyaría bastante lo de esto, porque ya está situado directamente, ¿no? La parte de los sensores, y bueno, en lo que es el PLC, más que nada se explica, creo que los del AER. Entonces, el circuito, como le digo, lo he planteado igual que está en el Fluid Sim. Si le dan el modo observación, igual algunas señales, bueno, sí se acoplan a lo de la simulación, que es hasta la parte del fechado. Del paletizado no he tocado mucho, más que una que otra creo, para poder accionar los cilindros, pero por lo pronto casi toda la combinación lo he hecho acá, en estos dos segmentos. Otros detalles que puede preguntar, hace referencia de repente a cómo agregas los dispositivos, que es de este punto. De repente acá te puede preguntar ya sobre estos modelos. Generalmente el ingeniero va preguntando durante la exposición, con lo que va exponiendo cada uno. Pero sus preguntas son un poco aleatorias, ¿sabes? Entonces, Salite es lo que se le ocurre. sí, por ahí. Y también en base a qué es lo que vas comentando. Si por ahí sueltas una palabra técnica o algo así, un poco rara, te puede preguntar sobre eso también. Si te nota o si te escucha muy dudoso de lo que expones, o sea, como que si no supieras que estás respondiendo, por ahí te hace preguntas trampas, como qué tipo de PLC, cuál es la marca de PLC, y acá está bien grande, ¿no? Que dice Siemens. Y ya por ahí se va dando cuenta de que no, no lo han hecho. Entre otras preguntas, um, con respecto a los bloques de programa, pues son de cuatro tipos, al menos los que son habilitados para el TIA Portal. El primero, que es el main, es el que se crea por defecto al momento de insertar un PLC. Es un bloque de organización. Y estos son los que ejecutan al momento de encender el controlador. Ya hay algunas configuraciones pre, prehechas, pero estos no lo vamos a implementar tanto. Y aparte también, para poder estructurar el programa, podemos apoyarnos de bloques de función, en donde tiene algunas otras más funciones que nos permiten habilitar salidas dentro del mismo bloque principal, pero no es que vemos tanto ese punto. Como le digo, más que nada ahora es para poder estructurar los segmentos.
saber cuáles son los segmentos que han relacionado a la secuencia para poder hacer la secuencia limón, la secuencia maracuyá, la misma combinación para la parte de la simulación, que tiene que ver todos los controles con el HMI, y la lógica principal, que eso, bueno, se almacena en el main. Que también, si se hubiera deseado, se podría aplazar otro bloque de función, ¿no? Simplemente colocar dentro de estos segmentos los bloques como tal. Están, creo. Así. Y es que estos tipos de bloque se pueden manipular desde estos segmentos. Se pueden ver si se desean activar o si se desean activar otras lógicas o así. Generalmente esto es para funciones horarias, por ejemplo, ¿no? Que durante la mañana tengo un tipo de función con respecto a los sabores, no sé, o que sea solamente pisco, digo, perdón, solo limón. Y para la tarde sea únicamente este maracuyá. Entonces ya se va jugando con eso. Fuera de eso, a veces pregunta referente a los temporizadores. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de temporizadores? Los TON son retardo a la conexión. Igual si ponen el mouse encima le sale. La parte de los símbolos está acá. Y bueno, no le he escuchado más preguntas, o sea, algo un poco más random, pero esperemos que no se me lee tampoco este ciclo. Ah, Luis, la otra parte también, creo que tú le hiciste lo de los planos eléctricos a otros grupos, ¿no? Sí, Pero, o sea, eso como, tipo, ¿en ah, qué partes que se necesita o cómo? ah, como en el Fluid Sim tú representas el esquema de conexión de los cilindros, ¿no? A través de las válvulas y todo lo demás. También lo tienes que hacer para los motores y para el PLC mismo también. Puesto que en el programa de Tío Portal únicamente lo ves como un módulo. No ves cómo se conectan a la línea de alimentación o algo así. Entonces ya en estos programas te puedes apoyar por eso. Indicas cómo se pueden ir conectando los sensores, pulsadores o interruptores. Igual el programa te da la facilidad de poner si son inductivos, capacitivos, sensores magnéticos o de presión o así. Es un poco limitado el programa, pero igual te ayuda. Y aparte de eso, para el esquema de fuerza de los motores, como te digo, ¿cuáles son los instrumentos de seguridad que tienes que implementar para poder hacer el arranque del motor? Y detalles como estos no se pueden observar en el FluidSync. Entonces acabas mencionando, ¿no? Lo de vas a colocar fusibles, disyuntores, contactores o relé-térmicos. Si son motores trifásicos o monofásicos, si ven resistencias eléctricas, o estos casos no van ustedes, pero más que nada para los motores. Y acá, igual, estos instrumentos también tienen que estar en su lista de materiales. Y de acá generalmente pregunta cuáles son las potencias de los motores. Y por ahí va preguntando cuál es el funcionamiento de estos dispositivos. Rara vez, pero por ahí lo he escuchado. Y la parte de abajo,
Correcto. Este es un pequeño diagrama eléctrico que se hace para poder simular el PLC. No es obligatorio, puesto que en sí todo esto lo estás haciendo en el tío Portal. Claro. Si el proyecto fuera pequeño, generalmente sí se puede trabajar desde acá. Pero igual es un poco limitado el programa. Si no tienen el archivo, ahí les puedo pasar el KDecimo. No, sí, sí lo tenemos, sino que de repente por temas de tiempo no sabemos si desarrollarlo o no. Obvio. Bueno, generalmente lo pide el ingeniero, entonces. Aunque hay algunos grupos creo que por ahí no lo hacen, pero al menos comentarles de forma breve que bueno, al menos sí llego a diseñar para todos los grupos el plano eléctrico, entonces puede que les pregunte a ustedes también. Qué buen dato, qué buen dato. Sí, 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 sí. Y entre que se puede usar el KDecimo o el AutoCAD también, ya depende. Y en el AutoCAD es lo mismo, o sea, las imágenes serían tipo las mismas, ¿no? Ya no se puede simular, pero el esquema se ve mejor. Algo así. Oh, rayos. Bueno, no les puedo mostrar porque tengo que reiniciar mi computadora si me apareció este aviso. Y se va a cerrar. Oh, rayos. Bueno. Pero sí, los planos se pueden apreciar un poco mejor y aparte también se puede observar el tablero eléctrico como tal. Ah, la figurita, ¿no? O sea, el tablerito. Ajá, así, pero un poco más detallado. O sea, se puede observar el tablero también, todo eso. La conexión de las borneras y así. Acá también se puede, pero se sobrecarga mucho las imágenes colocando estas cosas de acá. No se aprecian tan bien tampoco, entonces. Así. Bueno, chicos, ¿de repente tienen alguna pregunta o, no sé, alguna consulta? Todo claro. Y acá, como les digo, al que le va a tocar explicar el PLC, trata de ir revisando el ladder. Únicamente le haces la simulación, la inicias, pones el modo observación y ahí puedes ir viendo, ¿no? Cómo van cambiando las señales. Y ahí se te puede hacer más fácil guiarte. Digo, con tal que se explique uno, dos o tres, tres, cuatro, todo bien. En ciertas ocasiones pregunta qué hace tal segmento, pero como le digo, es poco aleatorio. Lo que sí, Estaba escuchando algo generalmente. sobre... Ay, perdón. Continúa, continúa. No, dime, dime.
Está habilitado para limón y para maracuyá también, ¿verdad? O sea, toda la simulación. Sí, si tú más que nada le das stop, regresar a raíz. Voy a quitar esto un segundo. Si le das el limón, todos los colores, bueno, toda la animación te va a referir con este color. Las botellas también, y así. Le das stop, otra vez inicio, y si vas para maracuyá también. Y esto justamente es porque ¿no? Se ha creado una variable como código BCD. Y dependiendo de la posición de las señales, que en este caso son 8 y 9, ya se le adjunta el color de fondo. Ahora, estos son para lo que son las tuberías, para lo que son las botellas, y así son señales que se han creado acá en el bloque de simulación. Está. Son las que dicen color, color llenado, por ejemplo. Y bueno, a partir de la salida inicial, de la salida principal, que es el cilindro, se le adjunta la condición de color y ya finalmente se va seteando una marca. Y estas están programadas acá. Y en este caso, por ejemplo, para el llenado, o bueno, para el envasado, se repite la simulación con la última señal del fechado. Para el peletizado sí es a través de ¿dónde está? Bueno, para esta parte ya es estas señales, estas últimas señales, que se encargan de, que se encargan de resetear todas las señales que hemos encendido para poder mantener encendidos los colores de las botellas. Y aparte bloques de transferencia donde se van transfiriendo ceros a las variables que ayudan a desplazar las mismas. O reiniciar el contador también. Mm, Este se quedan parpadeando. Y así. ¿Todo claro? Sí, para el paletizado de agroquímicos que hiciste anteriormente. O sea, hacías, me dijiste como una torre, o Sí, sea, me era dijiste como una, solamente que contabas hasta el 4, pero imagino que es como una torre, ¿cierto? ajá, como una torre. Como Y en está. este caso, o sea, ¿cómo sería? O sea, porque, a ver, solamente veo tipo que avanza y ahí está la cajita esperando, pues, ¿no? ¿O cómo lo harías? Sí, si me dices, situaría más que nada la caja y ya cuando llega al final, este, que avance toda la caja a través de la faja.
Y encimita como poner las botellas, algo así tal vez, haciendo referencia a eso. Porque pensé que que era como una torre, pero ahí ya lo puedo cambiar. El HMI tiene, por ejemplo, una opción de una caja abierta, ponte que mientras esté esperando, y después cuando ya lleguen las botellas, que sea una caja cerrada y que después aparezca nada más. O para decir que un operario lo ha tomado o la misma faja lo ha llevado. Para que no se hagan como que uno tras otro, ¿no? Bueno, pero se trata de plantear todos los controles automatizados. Los manuales no tanto, como lo del operario. Porque si no, en todo caso, tendrías que decir que un sensor lo está haciendo. O sea, que un sensor está detectando cuando la caja está cerrada o cuando está abierta. Porque te va a preguntar, ¿y por qué no has automatizado ese punto? En todo caso, o sea, terminaría tipo que con una caja abierta, que se supone que las botellas están dentro, y, y se desplazaría hacia el final, ¿no? ¿Sería así o cómo? Ajá, o sea, sí, ¿dónde está? Como te decías, al final de llenar la torre, se desplazaba hasta el final y de acá ya repetía toda la simulación. Y era lo mismo, pero con la cajita. ¿Pero sería con una sola caja o con varias? Con una, para, para que sea más idóneo también de que se está transportando solo una caja y de que si hacen una torre no se va a ladear o algo así. Y bueno, ¿y tú crees que, o sea, al inicio podría ser como dice Luis, la caja abierta, o sea, las botellas, ya normal si entran, o sea, si puedes simular lo que entran, chévere. Y, o sea, al final, o sea, la caja se desplaza hacia el final y ahí puedes cerrarlo, porfa. O sea, ya nosotros podríamos explicar, pues, ¿no? Que en realidad es un operario que lo cierra y eso. Ya. Pero de repente les pregunta, como les digo, ¿por qué no han automatizado ese punto? O sea, ¿por qué no han puesto un sensor y un cilindro para poder cerrar de manera automatizada la caja? Si ya están implementando todo el PLC y todos esos instrumentos. A eso más que nada me voy. Pero si no, igual si gustan, sí lo puedo agregar. Pero ¿tú crees que, o sea, si le decimos, por ejemplo, no sé, para que el financiamiento iba a ser muy costoso o algo así, normal, ¿no? O nos daría chungo. Mm, supongo que ahí ya depende cómo le expliquen. La última vez el ingeniero sí le reclamó eso a un grupo y no lo supieron defender también, entonces depende ahí creo que el contexto, ¿no? Y bueno, que ese grupo también estaba medio perdido, entonces. Si gustan, igual lo agrego y, y normal. ¿Qué opinan, chicos? ¿Está bien lo de la caja abierta y cerrada? ¿O de frente una caja cerrada? ¿O una abierta que termina hasta el final? No sé. ¿Qué opinan? Esa era la O que otra. sea solamente abierta, pues sí, que no sé, se mueva hacia la derecha y desaparezca. Ajá, Ya no cerrada, porque sí tiene razón, como que va a necesitar algo más para que se cierre y así, ¿no? claro. Un cilindro generalmente. Un cilindro y un sensor. Ya está bien, entonces, pues que queda abierta la caja. ¿Tienen otro comentario, chicos? No sé, corrección, algo. ¿Todo claro?
¿Todo claro entonces? Una pregunta. Esto no trabajaría con corriente alterna, ¿no? O de El repente es algo que PLC. deberíamos saber nosotros. Sí, el modelo que tenemos justo hace referencia a eso. Tiene una limitación de corriente alterna, AC. Para las entradas digitales es corriente continua, DC. Entonces se tiene que implementar una fuente de alimentación y las salidas son de tipo relé. Ok. Y de repente ahí también pusiste algo del voltaje. ¿Dónde? ¿Acá? No sé, de repente usaste algo referido al voltaje que No. debamos saber. Referente al voltaje, pues eso es con respecto a los sensores. Este, un segundo. Sí, pues ahí les pregunta. ¿Dónde está esto? O sea, aparte, ¿no? De la pregunta de con qué se alimenta el PLC y todo eso, para los sensores, los digitales son más puntuales, únicamente tienen dos señales, ¿no? 0, 1. Para los analógicos, estos están sujetos al margen de tensión o corriente que va enviando el sensor, independientemente de la variable física, la que esté detectando, temperatura, nivel, capacidad o X. ¿Bien? Y posteriormente lo que hace el PLC es convertir este margen de tensión o corriente en un valor decimal o hexadecimal, ya dependiendo de la instrucción que deseemos realizar. Como los va almacenando en variables de tipo entero, como número máximo a representar es alrededor de 65.000, creo por ahí. Como puede trabajar con valores positivos y negativos, se reduce una señal y ajustando a un valor de 32.000. Dentro de esto, la zona nominal, o sea, la zona que trabaja, zona de trabajo, se va ajustando únicamente al valor de 27.648. Esto quiere decir que cuando nuestro sensor de temperatura, que tiene como rango máximo de 200 grados, va a enviar esta señal de 10 voltios y el PLC nos va a dar esta indicación, este valor decimal. Ya posteriormente nosotros usamos bloques de conversión. Esto está acá. Ah, no, esto ya lo habían visto ustedes, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, los bloques de conversión sí lo habían hecho, entonces, más que nada eso. Eh, Luego, referente a otros puntos de voltajes, no hay tanto en el PLC. Entendí que los sensores pueden variar un toque la tensión, ¿no? Su tensión, o sea, su voltaje. Sí, esto dependiendo del funcionamiento de los sensores, ya que, y bueno, es la variable física, puede ser temperatura, presión, nivel o así, y ya el sensor posteriormente lo transforma en una señal eléctrica. Muchas de estas suelen ser señales pequeñas, pero para el trabajo de acá se da la idea que tienen ya acoplados con circuitos que pueden normalizar esta señal. Generalmente trabajan en el orden de milivoltios, así. Y en el caso de un motor, porque nosotros usamos motobombas y motorreductor también. Para los motores se tiene planteado que se trabajaría con una línea trifásica de, bueno, pueden decir 220. No es que les va a entrar mucha profundidad a ese punto. Se les preguntan por qué es trifásica, pues es que este tipo de línea ofrece mejor potencia a los sistemas, para los motores eléctricos en este caso. Ya posteriormente una de las fases se junta junto con la línea de neutro para poder hacer el circuito de control del PLC, ¿no? Y donde pasa por una fuente de alimentación y esta fuente de alimentación ya se acopla a las señales digitales, a las entradas principalmente.
Bueno, yo creo que ya no tengo más dudas. No sé si los demás. Bueno, sí. Entonces, ok. Igual, como recomendación, con referente a los sensores, abrir un poco de cómo es el principio de funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Los que van a usar en su caso, sensor de caudal, sensor de nivel y así. ¿Cómo a qué te refieres a su O principio? sea, por ejemplo, los sensores capacitivos tienen su funcionamiento basado en condensadores. Entonces, tanto como, creo que, son dos condensadores, recordando, ay, aquí está, ¿qué tal? Bueno, un condensador son dos plaquitas metálicas, están conectadas a la corriente, separadas por un material dieléctrico. Dependiendo de este material es que va a variar la capacitancia de este sistema, de este condensador. Entonces, este principio se representa para estos sensores de nivel capacitivos, donde una de estas placas es la misma sonda del sensor y la otra placa ya viene a ser la chaqueta de recipiente. Y el material dieléctrico es el mismo insumo, ¿no? Con el que se está trabajando. A medida va aumentando el insumo, va aumentando la capacitancia y ya posteriormente el sensor lo transforma a una señal eléctrica, que puede ser tensión o puede ser corriente. Ya depende del dispositivo en sí. Algo así medio general, de repente grandes rasgos. ¿Puedes explicar un toque de un sensor óptico, porfa? Del óptico es una barrera foto, de eso no tengo como una imagen, pero es como un diodo emisor de luz. Hay de diferentes tipos fotoeléctricos, que trabajan algunos con emisores, que envían la señal de luz y el tener ¿cómo se dice? Una interrupción, y ya va enviando la señal. Hay otros que trabajan con dos placas, o sea, con un emisor y un receptor. De igual manera, ¿no? Al recibir la interrupción, el receptor manda la señal. Hay otros que trabajan con ángulos, más o menos así. Pero de manera principal es eso, ¿no? Al momento de perturbar el láser que está enviando el sensor fotoeléctrico, ya se va cambiando la señal. ¿Qué dice? Ay, Sebas, en realidad te quería preguntar. El temporizador del mezclado, más o menos, ¿cuánto tiempo lo pusiste? ¿O lo mismo que lo habíamos puesto en el fluid? Creo que sí. El temporizador de mezclado. Mm, ¿Dónde está eso? Creo que es este de No, acá. era el de llenado, el de llenado, Pero, sorry. pero igual para poder hallar nuestra producción por hora, o sea, más o menos cuánto demorará en llenar las cuatro botellas y de las mezclas Ah, también, ¿no? esos datos ya sí son parte de lo que van investigando ustedes, puesto que acá no es que se necesita saber las dimensiones de los instrumentos en sí. Acá en realidad se programa todo eso. O sea, con todos esos datos ya se transfiere acá. Sí, sí me dejo entender. Sí, claro, pero, o sea, el temporizador para poder llenar las botellas, ¿y cuánto tiempo es? En teoría eso está sujeto a la cantidad de caudal que bota la misma válvula.
Y acá para la simulación puedes darle en teoría cualquier tiempo. Pero, como te digo, estaría Pero sujeto ponte al instrumento en sí, ¿no? Ya. Sí, sí. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Ujú. Igual lo del tiempo de mezclado, creo que es este de acá. Creo que está ligado por este también. Y bueno, igual, cuando les preguntan este tipo de cosas, ustedes le dicen un valor, bueno, el valor que ustedes han investigado y ya que para la simulación le han puesto un pequeño tiempo corto nada más para que no sea tan larga la presentación. Ah, ok, ok. Ujú. Y así. Bueno, igual creo que cualquier duda de repente que se nos aparezca te podemos consultar, ¿no? Mm, Sí, normal, me escriben nomás. Ya, y esos últimos detalles pues, se los voy enviando ahora en la noche o en la mañana, por favor. Ahorita estoy dame un curso. Sí, normal, creo. Bueno, ya cualquier cosa me van escribiendo y ahí nos vamos viendo, chicos. Que tengan buen día. Chao. Cuídense. Luego nos Cuídense. vemos. Gracias. Ustedes.